En Gaza, con la mirada puesta en el acuerdo de paz firmado por Donald Trump y otros líderes mundiales en Egipto, con la ausencia de Benjamin Netanyahu y con la ausencia también de Hamas. Hoy, Donald Trump, antes de trasladarse a Egipto, ha hablado ante la Knesset, ante el Parlamento israelí, donde ha acuñado la expresión de un nuevo amanecer en Oriente Medio. Sin embargo, en su discurso, dos miembros de la Knesset, del ala izquierdista, han interrumpido con carteles de reconocer Palestina. Uno de ellos ha hablado en las últimas horas y ha dicho que no se puede hablar de paz, que todo es una celebración de mentirosos, que no hay paz, que no hay justicia y que tampoco hay de ningún tipo equilibrio, que siguen existiendo los dos pueblos con los mismos problemas, con los mismos escollos y que todos estos líderes están fingiendo una victoria. Así que tenemos luces y sombras en un acuerdo que ya ha cerrado la primera fase y que se adentra en una segunda fase con algunas incógnitas. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con el desarme de Hamas? El grupo terrorista ya ha dicho que no contempla entregar las armas sin garantías de seguridad, pero esta es una condición sine qua non para conseguir prolongar el alto el fuego lo máximo posible y para hablar también de una resolución de este conflicto de 2 años y comenzar con una reconstrucción de la franja que Donald Trump ya da, de hecho, por empezada. Vamos a analizar este escenario con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿con qué sensaciones, qué destacaríais del día de hoy, tanto del discurso de Donald Trump ante el Parlamento de Israel como de este escenario diplomático que hemos tenido en Egipto, esa firma de paz después de 2 años de conflicto? ¿Cómo de sólida veis esta paz? No sé hasta qué punto hablar de un acuerdo real sería un escenario poco realista o demasiado pesimista, ¿no? Intentamos ser optimistas, sobre todo respecto a la parte humanitaria, pero sobre todo, Miguel, ¿cuál es tu sensación principal? Bueno, yo creo que a nivel de forma, pues ha quedado mono, ¿no? Ha quedado bien. Es decir, vamos a analizar la situación, porque yo creo que el fondo de la situación no se ha resuelto. No. El fondo sigue siendo el mismo. Seguimos con el mismo problema de 1948, está ocupado, con unos problemas, y en este caso además ya con un país completamente destruido, lo que es la parte de Gaza, que bueno, pues vamos, yo estoy viendo las imágenes en televisión de cómo está, y salvo que lo estén amañando, es que allí no queda piedra sobre piedra. Entonces yo no sé cómo se puede vivir allí. No creo que tengan agua, ni luz, ni nada, no tienen nada. Entonces vamos, ha quedado muy bien, hemos firmado la paz, vale, de acuerdo. La paz también hay que tener en cuenta entre quién se firma, porque claro, es que jamás estaba destruido. Vamos a ser realistas, jamás es que no le quedaba ya nada, o sea, es decir, estaba arrinconado con, yo creo que pocos efectivos, y ya solo quedaba, pues eso, que pasara el último rodillo Netanyahu para que ya no quedara ahí nadie vivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que jamás se le ha dicho, mira, tienes que firmar porque, oye, aparte de que Irán está ya en horas bajas, ¿no? Que era quien les estaba alimentando, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, pues como acto, pues ha quedado muy bien, ha ido Sánchez, yo no sé por qué, pero bueno, ha ido. Y incluso se ha dado la mano con Trump, lo cual todos. Hace falta hipocresía para ponerse a parir todos los días y luego darse la mano y hacer risas, pero bueno, vale. Entonces, claro, me dices, no, lo siguiente ¿qué es? Hombre, yo creo que la reconstrucción y que la gente pueda comer, ¿no? Porque eso será lo primero, ¿no? Sí. Pero luego dice, no, la entrega de las armas. Vamos a ver, yo aquí quisiera recordar lo que ocurrió en la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Los cartagineses se les exigió la entrega de las armas y bueno, pues entregaron armas. Pero cuando Escipión fue otra vez a machacarles, estaban completamente armados. Es decir, jamás te puede entregar las armas que quiera, vete tú a saber lo que tiene. Es muy fácil ocultar armas, o sea que eso también es un hecho, ¿no? Yo creo que el tema, digamos, hemos llegado a una tregua, y esa tregua pues durará lo que dure, y está claro que jamás los dirigentes que tiene son bastante bestias como para poder hacer otra barbaridad como la que hicieron con los kibbutz hace 2 años. Es decir, vamos a ver, el problema no está resuelto, ni mucho menos. No.
Entonces, bueno, pues ahí estamos, Marta. Yo realmente optimista, pues encantado de que dejen de matar gente, claro que sí, y que puedan empezar a comer la gente. Pero bueno, pero yo creo que el problema está alarmado, ¿no? Ahí sigue y va a seguir. No, y me gusta además que hagamos hincapié en esto, el problema de fondo, el verdadero problema histórico entre el pueblo israelí y el pueblo palestino no ha sido resuelto. Ahora mismo, de cara a la galería, queda muy bien decir que se ha resuelto, que hay una paz y está bien que el conflicto más cercano en el tiempo, el conflicto del 7 de octubre de 2023, pueda acercarse a una resolución. Insistimos en la parte humanitaria, en todos aquellos gazatíes desplazados, en todas las familias que han quedado destrozadas, en la pulverización de la franja en sí, que está sepultada en 50 millones de toneladas de escombros, que esto es una barbaridad. Y claro, ahora Trump dice alegremente, bueno, empieza la reconstrucción. ¿Empieza la reconstrucción? ¿Quién empieza la reconstrucción? ¿Quién pone el dinero? ¿Cómo lo pone? ¿Por qué? Porque, claro, aquí, hermanitas de la caridad, yo entiendo que ningún gobierno tiene esa perspectiva, ¿no? Si tú inviertes en una reconstrucción es para obtener un retorno. ¿Cuál es ese retorno? ¿Cuál es el proyecto de esa franja de Gaza que se va a reconstruir? ¿Es un proyecto como la franja tal y como se conocía o es ese proyecto resort del que hablaba Donald Trump meses atrás? Es que estas cuestiones, aunque Donald Trump haya dicho que se ha firmado un acuerdo con muchas reglas, muchas regulaciones y muchas cosas, porque estas han sido sus palabras textuales, no nos ha dicho más, nos dejan muchas dudas, quizás más dudas que certezas. José Manuel. Sí, yo coincido que estamos más que ante un acuerdo de paz, ante un acuerdo para un alto el fuego coyuntural, que ya es muy importante, porque lo que se avecinaba era una destrucción total de Gaza, aún más de lo ya destruido. Hay que entender que Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, dice que puede haber cientos de miles de víctimas ya, no solamente esos datos de casi 70.000 muertos, sino que puede haber bastantes más víctimas en la destrucción de Gaza, sí. En los escombros, efectivamente. Estamos ante para mí, más allá del término jurídico, ante un auténtico genocidio, y los malos acuerdos pueden servir también para acabar con las guerras. A mí no me parece un acuerdo ideal, porque ni está Israel, ni está la autoridad palestina, ni está Hamas. Entonces, bueno, pues con un acuerdo sin que estén los contendientes en este conflicto, porque tampoco lo calificaría una guerra, pues es un exterminio de una población, pues no parece que eso vaya a resolver mucho las cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, en una situación similar como la de Kosovo, la de Bosnia, el Tratado de Dayton no significó que se echase tierra sobre la memoria y que se ajusticiase, incluso se impartiese justicia a los genocidas serbios, a pesar de que estaba allí Milosevic sentado firmando el Tratado de Dayton. Yo creo que alguna vez Hamas tendrá que pagar lo que ha hecho y Netanyahu tendrá que pagar lo que ha hecho. A mí me parece lo más positivo de este acuerdo el hecho de que Hamas haya liberado a los últimos 20 rehenes. A lo mejor, si se hubiera intentado antes, hubiera liberado a muchos más rehenes vivos, y que Israel haya escarcelado cerca de 2.000 presos palestinos. Ojalá vaya por esa vía. Y en lo único que discrepo con Miguel es qué hacía el presidente del gobierno de España allí. Pues yo creo que el presidente del gobierno de España, como la presidenta italiana, como el presidente de Reino Unido, estaban allí, en el caso del presidente del gobierno de España, invitado expresamente por el presidente de Egipto, que ha sido uno de los mediadores fundamentales. Y porque España, y sobre todo, más que España, la opinión pública internacional ha jugado un papel fundamental a la hora de aislar a Israel, a la hora de que Israel
se sienta muy sola en este genocidio, que quizás gracias a ese aislamiento ha provocado que Trump haya dicho, oye, no sigan por aquí porque la destrucción total es un verdadero disparate y porque los países árabes moderados tampoco lo van a consentir sin más una destrucción total de 2 millones de personas. O sea que me parece que España, no como gobierno, sí, España ha estado a la altura de las circunstancias y la opinión pública internacional también, quizás no tanto los gobiernos, pero la opinión pública creo que ha ejercido una presión importantísima para que se pueda producir este acuerdo de alto el fuego. Bueno, hemos visto los movimientos populares, cómo la ciudadanía se ha movilizado, especialmente la ciudadanía española en estos términos. Por cierto, nuestros compañeros de la agencia Reuters han hecho una labor maravillosa en la que han ampliado la imagen del documento firmado, que Donald Trump lo ha firmado con su ya característico rotulador negro, con un trazo grueso, y ha enseñado a cámara el documento. Y el documento dice lo siguiente: buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todas las personas, garantizando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia. Perseguimos una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios de respeto mutuo y destino compartido. En este sentido, celebramos los avances logrados en el establecimiento de acuerdos de paz integrales y duraderos en la Franja de Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos de la región. Nos comprometemos a trabajar conjuntamente para implementar y mantener este legado, sentando las bases institucionales sobre las que futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz. Y el documento concluye con la frase: nos comprometemos con un futuro de paz duradera. Objetivos, deseos bien intencionados, desde luego, en esto no queremos malinterpretar ni mucho menos las palabras, pero bueno, este es un documento que al final viene a ser un alegato, ¿no? Ahora tenemos que ver los puntos importantes, los puntos de fricción, porque si queremos que realmente este documento sea una realidad, también hay que aterrizar muchas cuestiones. Por cierto, aprovecho ya de paso para preguntaros ¿cómo veis la figura de Tony Blair en todo esto? ¿Es realmente el ex primer ministro británico la elección correcta? Porque ha sido bastante controvertido para formar parte de este panel dirigido por Trump de cara a la reconstrucción de Gaza. De hecho, no goza de una reputación demasiado buena en la región. Ya quedó manchada por su decisión de apoyar la invasión de Irak de George Bush en el año 2003. En 2007 se le encomendó por primera vez la tarea de forjar una paz duradera entre Israel y los palestinos y no logró demasiado. Por tanto, Miguel, ¿tú cómo ves esta figura de Tony Blair? Pues la verdad es que tampoco la veo bien. Efectivamente, después de lo de las Azores, yo la verdad es que creo que Tony Blair no es una persona adecuada. Aparte que él, cuando fue un protectorado Inglaterra, justo antes del año 48, pues tampoco fueron demasiado eficientes y al final bueno, se provocó lo que se provocó, ¿no? Yo creo que el primer ministro inglés no es probablemente la persona. Realmente yo hubiera ido más a países neutrales tipo Suecia o Noruega o Suiza, alguna persona de tipo de la ONU, de la UNESCO, etcétera, ¿no? Yo hubiera sugerido a Sánchez para que no lo quitáramos de en medio, pero no creo que me dejaran. Entonces bueno, pues yo creo que no, es que yo creo que ese hombre va a ser un poco un fantoche ahí, que va a estar ahí, pues eso, mareando la perdiz y poco más. Si el problema, lo has dicho tú antes, Marta, si el problema es el dinero, o sea, es la cantidad de miles de millones, y no sé si decenas de miles de millones que harán falta para reconstruir eso, es muchísimo dinero, y sobre todo quien lo pone. Las economías europeas están con unos déficits importantes. Después de lo del COVID, el propio Banco Central Europeo tiene 8 billones de deuda. Los americanos igual están en 5 o 6 billones. Es decir, estamos hablando de que tenemos unos países, los que tienen dinero, que están
están pues con muchísima deuda. Cargarles con otro montón de deuda, pues imagínate, este hombre, el Bayrou, ¿no?, el francés, el anterior primer ministro, cayó porque decía que quería cargar 40.000 millones en un país que tiene 3,4 billones de deuda y tuvo que dimitir. Es decir, no creo que se le pueda pedir a los países occidentales, a los europeos en particular, oye, mira, que os tenéis que cargar con 70.000 millones más de deuda vosotros y reconstruir esto. Porque además Trump ya ha dicho que quiere que lo reconstruyan las empresas americanas, ¿no? El modelo del Plan Marshall, ¿no?, del 48. Es decir, vale, oye, os ayudamos, damos créditos, pero aquí todo se compra en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues el modelo es parecido. Eso, para mí, es lo más importante, lo que se debería de haber estudiado y analizado y dicho, y eso no lo dice nadie. En fin, ya veremos. Yo soy en este aspecto un tanto pesimista. Sí, y es que además, bueno, el desafío de la reconstrucción en términos económicos es fundamental. José Manuel, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, y ya de paso también, si ves o no a Tony Blair como una figura que pueda aportar algo en este panel de reconstrucción. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero la verdad que soy muy escéptico. Proponer a Tony Blair como mediador o como administrador del conflicto sería como poner también a Gerhard Schroeder a resolver el problema de Ucrania, amigo de Putin, estuvo muy vinculado con empresas gasísticas rusas y que fue canciller en Alemania. Eso realmente creo que no va a funcionar así. A mí lo que me da mucha pena, tristeza, y me parece una pérdida importante, es que todo lo que habíamos avanzado desde 1945 en la gobernanza internacional, en el papel de las Naciones Unidas, de la ONU, para la resolución de conflictos, que se había avanzado bastante y que había sido una gobernanza internacional con defectos, que funcionaba en determinados conflictos y funcionaba bien, pues todo eso en los últimos años, y no solamente es culpa de Donald Trump, en los últimos años se ha ido retrocediendo. La gobernanza internacional y las Naciones Unidas no aparecen por ningún sitio. Es que ni el secretario general de las Naciones Unidas estaba en la firma o por lo menos no tenía un papel protagonista en la firma del acuerdo de paz. Y eso creo que es muy negativo, porque al final la debilidad de esos organismos multilaterales y de gobernanza internacional dificultan los procesos de paz, y aquí, sin lugar a dudas, hay que decir que ha tenido un papel estelar para que se consiga este acuerdo de alto el fuego, pues países como Egipto o países como Turquía, que han jugado sus bazas para que la cosa no fuese a más. Pero yo tengo muchas dudas de que Netanyahu no quiera seguir esta guerra, no quiera seguir la destrucción, y tengo muchas dudas de que Hamás no quiera seguir imponiendo el terror en Gaza. Entonces vamos a ver si realmente el ejército israelí se retira y no sigue ocupando una buena parte de Gaza. Vamos a ver si los militaristas, los halcones, no siguen con su política de imposición de los conflictos y de las masacres, y vamos a ver si de una vez por todas la ONU y los organismos de gobernanza internacional pues juegan su papel y no se busque un... Es que la primera propuesta de paz es que la administración que iba a gobernar Gaza iba a estar presidida por Donald Trump. La verdad es que era una cosa poco patética lo de la Riviera y todo esto. No sé, yo creo que quedan muchos flecos. Esperemos que la cosa vaya bien, esperemos que esto sirva para acabar con el genocidio y que se abran vías de resolución del conflicto, que no se va a acabar en 2 o 3 años. Esto va para largo, y creo que la única fórmula que permitiría una convivencia pacífica serían los 2 estados y efectivamente un acuerdo de paz estable, duradero y justo, que permita a Israel y al pueblo palestino
pues vivir con una cierta prosperidad, bienestar y con paz. Sí, la cuestión es que ahora la solución de los dos estados no se está mencionando. Veremos de todas formas si todo se encauza hacia ello, porque inicialmente los 20 puntos de Donald Trump sí que se hablaba en términos de esa existencia de dos estados, de dos entidades, de dos pueblos, cada uno en sus fronteras, en sus límites. Vamos a ver hacia dónde va todo esto. Aún así, a mí me gustaría recalcar, porque Donald Trump en Egipto ha dicho que la reconstrucción, que es de lo que estamos hablando, es la parte más fácil. Dice, ahora comienza la reconstrucción, quizás sea la parte más fácil. Ya hemos superado en gran parte lo más difícil porque el resto se une. Todos sabemos cómo reconstruir, sabemos construir mejor que nadie en el mundo. Bueno, Naciones Unidas y otras entidades estiman que se van a necesitar decenas de miles de millones de dólares de inversión para reconstruir la infraestructura y las viviendas de Gaza. Como estamos diciendo, va a ser algo costoso. Vamos a ver cuáles son los países también que se implican, a cambio de qué realizarán esta inversión, cuáles son las promesas o lo que puedan obtener a cambio, y vamos a ver también cuánto tiempo lleva todo esto, porque creo recordar que a mediados del año pasado, cuando hablábamos de unos 40 millones de toneladas, ya se está hablando de varios años, no sé si a una década aproximadamente de reconstrucción, y ahora que ya contamos con 50 millones de toneladas, habrá que ver en cuánto tiempo se estima esto. Ya por último, simplemente por terminar, Miguel, José Manuel, empiezo con Miguel. ¿Crees que se perfilaría, hablando de la solución de dos estados, una autoridad internacional, palestina, mixta, dentro de una posible gestión de la Franja de Gaza? 2 minutitos, uno realmente. Sí, no, pero es muy difícil. Es muy difícil porque al final son personas externas, que tú crees hay una unidad burocrática y al final ni unos ni otros van a estar de acuerdo. O sea, tú montas ahí una autoridad y empieza a tomar decisiones. Efectivamente, lo de construir, como es bien indicado, va a durar un montón de años. Vamos, si se lo dieras a nuestra ministra de Vivienda, todavía mucho más, ¿no? Pero es cierto, o sea, eso va a durar mucho. Yo creo que de momento son muchas palabras, muchos brindis al sol, y sinceramente creo que habrá que ir viendo durante los próximos meses los pasos que dan, pero sigo siendo escéptico. Bueno, escepticismo, José Manuel. Lo mismo, soy muy escéptico. Ojalá se logre, ojalá se pueda alcanzar una paz duradera, y yo creo que eso pasa por reforzar una autoridad nacional palestina que sea autónoma, que tenga recursos y medios para tener esa autoridad nacional sobre los territorios palestinos, y que se cese en la ocupación de esos territorios por parte de Israel. Pues creo que todos los objetivos deben ir orientados a reforzar la autoridad nacional palestina. Pues nos quedamos con estas claves, con el análisis, con la actualidad tal y como la conocemos, en una fase 1 cerrada y en el albor de la segunda fase. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Igualmente, encantado. Muchas gracias. Hasta luego.